Hola, hoy nuestro artículo hablará sobre la historia, difusión y taxonomía del tomate. El trabajo es presentado por Valeria Valencia, Daniela Moncada y Valentina Vázquez. Introducción. El origen del tomate se le otorga a los Bajos Andes y se dice que este fue cultivado por primera vez en las tierras mexicanas por los grupos aborígenes de los aztecas. Algunos datos arqueológicos nos indican que el tomate es mucho más antiguo en el país que el jitomate. Al conocer el jitomate, es posible que los mesoamericanos encontraran cierta semejanza entre estos dos productos y que se le aplicara una nomenclatura que significara tomate desollado o tomate mondado, para diferenciarlo del también tomate verde. El tomate y el jitomate son plantas afines que han sido asociadas a través de la historia de México. Estos dos cultivos son miembros de la familia de las solanias, originarios del Nuevo Mundo, y fueron domesticados en Mesoamérica antes de que llegaran los europeos. Las dos plantas son anuales, producen frutos globosos y macizos, sin necesidades semejantes en cuanto a su cultivo. El tomate verde gozó en su tiempo de más aprecio y uso que el jitomate en Mesoamérica antes de la conquista, pero este no logró ser aceptado en el Viejo Mundo. Después de la conquista, el jitomate tuvo una amplia difusión mundial, porque modificó las dietas básicas en varios continentes y logró colocarse entre las verduras de mayor demanda en el mercado internacional. Es por esto que es de suma importancia examinar el papel que desempeñaron estas dos plantas en el siglo XVI. Metodología. A la hora de realizar nuestro artículo, realizamos una revisión bibliográfica tomando como base datos de la red de informes como Cielo, Science Diren, Scopus, entre otros. A la hora de escoger los artículos para discutir, utilizamos y pensamos que era mejor que tuvieran palabras claves como conservación, género, historia del tomate, taxonomía, entre otros. También se consultaron otras fuentes como libros impresos de la metodología y la investigación. También utilizamos libros de cronistas y demás documentos, los cuales se les revisó la información y se les resumieron los elementos necesarios y los más importantes para el desarrollo del estudio. Antecedentes históricos. El nombre científico del tomate es Lycopodium sculpellum y es una fruta que integra la familia de las solanáceas y se considera uno de los mayores orgullos del continente americano en cuanto a hortalizas. Se originó así en América y tiempo después fue extendiéndose por los demás continentes. Detrás de este fruto pues existe mucha historia. De hecho hay evidencias arqueológicas que confirman que el tomate verde fue usado como alimento en épocas prehispánicas, lo que hizo pensar a muchos historiadores que el tomate rojo también pudo haberse consumido durante este tiempo. Hay una curiosidad que guarda el origen del tomate y es que en los primeros frutos que llegaron a Europa eran de color amarillo. En Italia fue reconocido con el nombre pomodoro y que significa pomo de oro, y en la actualidad aún se pueden observar tomates amarillos en gran parte de ese país. El tomate logró introducirse en Europa luego del contacto que tuvieron los conquistadores españoles en América. En el resto del Mediterráneo, la incorporación del fruto fue pues un poco más lenta, sin embargo, desde el siglo XVIII forma parte del mercado. En el siglo XIX, científicos de Inglaterra y Estados Unidos creían que el tomate causaba cáncer. Esa teoría fue pues descartada y descubrieron así las propiedades anticancerosas del tomate. Y hay estudios que demuestran que los altos niveles de licopenos y antioxidantes encontrados en el tomate están muy correlacionados con el descenso en riesgo de cánceres en el sistema digestivo, en cervix, próstata y páncreas en los seres humanos. Taxonomía. Bueno, hay varios estudios taxonómicos que han determinado que el género Lycopersicon es originario de la zona andina. Sin embargo, pues no existe ninguna evidencia para comprobarlo. No hay ni siquiera un registro de los datos arqueológicos en excavaciones, ni siquiera se han encontrado vasijas de barro, aunque sean hechas en forma de jitomates. Lo que sí se dice es que quizás la planta habrá existido
en el área como especie silvestre. Entonces, pues no existe una evidencia arqueológica registrada del jitomate en ningún sitio prehispánico. Pero lo curioso es que del tomate sí hay restos arqueológicos. Se presentan en forma de semillas carbonizadas. Esto se encuentra en el Valle de México desde el año 5090 a.C., en el Valle de Tehuacán desde el año 900 a.C. y en Teotihuacán desde la época clásica. Entonces, en pocas palabras, el jitomate no se encuentran restos arqueológicos, en cambio el de tomate sí. Esto pues fortalece la hipótesis del botánico costarricense Jorge León, quien opina que el jitomate no tenía mayor importancia, más que una hortaliza, simplemente el jitomate era una hierba más en las milpas. Las milpas eran los cultivos que ellos tenían para sembrar lo que ellos quisieran, entonces el jitomate era considerado un fruto más. Cultivo del tomate en el pasado. No se cuentan con unos datos específicos acerca del cultivo de los tomates y jitomates en la época prehispánica o época de la conquista. Pero, sin embargo, los datos recopilados durante la colonia pueden ser válidos para esta época. Se cree que durante el periodo colonial, gran parte de la población nativa de esta zona continuó empleando el mismo cultivo y métodos agrícolas prehispánicos. Estas dos especies tienen las mismas necesidades en cuanto a su cultivo, pero el tomate es mucho más resistente al frío. Crece en una gran variedad de climas y tipos de suelo, pero prosperan mejor en suelos de textura franca, bien drenado, con humedad controlada y también necesitan unos días de sol, al igual que unos días de temperatura templada o caliente. Los tomates y los jitomates eran cultivos tradicionales de las chinampas novohispanas. Los mexicanos construyeron las chinampas para aumentar el terreno cultivable en el Valle de México. El jitomate era cultivado en temporadas secas porque se enfrentaba con el contacto del suelo demasiado húmedo. Al terminar la cosecha de jitomate, más o menos entre abril y junio, usaban el mismo espacio para sembrar tomate. Empleaban técnicas semejantes de cultivo. Sembraban tomate en asociación con el chile para que éste ayudara a disminuir las plagas y también cultivaban el tomate con rotación con las gramíneas. No es fácil determinar en qué zonas de cultivo eran cultivadas estas plantas, pero es muy probable que fueran cultivadas en varias zonas del país, porque en casi todas las regiones se pueden producir los alimentos básicos de la dieta prehispánica. Se cultivaban las dos verduras en tierras de riego en zonas calientes como la Baja del Oriente de Morelos. Allí se practicaba la rotación de cultivos de chile, mencionados anteriormente, y tomates aún antes de la llegada de las técnicas agrícolas europeas. Los tlahuica, que habitaban esa región, cultivaban chiles y tomates en tierras llanas y calientes. En los meses de noviembre a marzo, que son donde caen heladas en la cuenca de México, el tomate y el jitomate eran llevados al mercado de la Ciudad de México, que eran procedentes de las tierras calientes, como Morelos. Así no había una competencia con los jitomates y tomates producidos en las chinampas que fueron mencionadas anteriormente. Tributo del tomate. Sabaún, quien fue un historiador, describe la venta de los tomates y jitomates en el gran mercado de Tenochtitlán. Este pues apuntó 3 tipos de tomate, como eran el jitomate color serpiente y el jitomate en forma de manila. Y 7 tipos de tomate, como el tomate de milpa, tomate de hoja, tomate delgado, tomate de sabor dulce, tomate de color serpiente, tomate de color coyote y por último, tizón tardio. Donde se vendían los tomates y jitomates había gran variedad de colores de estos frutos, como color rojo, amarillo, verde y rosado. También habían pues vendedores especiales de tomates y jitomates. Además se vendían estos frutos con chiles frescos en puestos de fruta. Los productos comestibles fueron los tributos más comunes en la época prehispánica, como lo fueron el maíz y el frijol. Estas eran las contribuciones más frecuentes por su importancia en la dieta y por la posibilidad de almacenarlos por más tiempo.
lo que no sucedió con el tomate y el jitomate, pues estos no tenían estos tenían una demanda limitada como tributo por su carácter perecedero, es decir, no duraban por largo tiempo. Datos de los cronistas. Bueno, varios cultivos mesoamericanos representaron una novedad para los recién llegados de Europa y tomaron nota de ellos. Uno de ellos fue el visitante del siglo XVI. Anotó que los tomates eran mayores que agraces, tenían un buen sabor, aunque no tenían un sabor tan agrio. Existían tomates pequeños, no tan pequeños, de color amarillo y unos muy colorados y que se podían echar en las salsas, pero sobre todo servían para templar el calor del ají. Otro apunte que pudimos encontrar fue el del padre jesuita José de Acosta, quien viajó por México y América del Sur en el siglo XVI. Él se refirió a los tomates como tomates frescos, sanos, grandes y jugosos, y quien dijo que se podía hacer una deliciosa salsa y además eran buenos para comerse solos. Uno de los apuntes más importantes fue el de Francisco Hernández, quien fue el médico personal de Felipe II. Él anotó que el tomate se usaba externamente para aliviar irritaciones de la garganta, también tratar dolores de cabeza, dolores de oído y del aparato digestivo, pero sobre todo para aliviar el dolor causado por las paperas. Hay que tener en cuenta que los cronistas que llegaron al Caribe después del descubrimiento de América, ellos no tuvieron ningún apunte, como por ejemplo Gonzalo Fernández de Oviedo. Él viajó por el Caribe y varias partes de América del Sur. Él, si hubiera pasado por la Nueva España, tal vez se pudo haber encontrado las dos nuevas plantas, que era el jitomate y el tomate, pero como no pasó por allí, no tuvo que anotar. Sin embargo, en años posteriores, los españoles fueron los encargados y los responsables en llevarlos al Caribe, a América del Sur y a Europa. Origen y domesticación. El origen del género Lysipersicum es la región andina, que hoy en día comparten países como lo son Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile y Perú. En esta área es donde se presenta el crecimiento espontáneo de las especies del género mencionado anteriormente y también es donde se presenta una mayor variedad de L. esculentum. Con respecto a la domesticación, se ha aceptado la hipótesis de que esta especie, originaria de la región andina, fue exportada a México como mala hierba. Allí fue domesticada y seguido a esto fue repartida hacia todo el mundo. También se dice sobre la domesticación que fue una domesticación bastante demorada. Hacia el sur de México, el tomate era considerado como una mala hierba y se frecuentaba en los campos de maíz de berbecho y otros lugares que eran intervenidos por el hombre. Se sostiene también que el tomate alcanzó un grado elevado de domesticación antes de que llegaran los colonos europeos. Difusión del tomate. Cuando el tomate alcanzó un grado de domesticación alto en México, los colonos españoles lo llevaron a Europa en el año 1500. En este proceso de difusión, el tomate fue sometido a una selección, provocando un fenómeno genético que es conocido como cuello de botella, que disminuyó la variación genética del tomate, y este suceso se ve pues demostrado por la escasa presencia de poliformismo en los cultivos europeos en comparación con las regiones de Centroamérica, Suramérica y México. La aceptación del tomate en Europa se produjo progresivamente, pero se presentaron casos en España e Italia donde se introdujo en la alimentación humana desde la llegada al continente europeo. La primera vez que se reportó el consumo de esta hortaliza en España fue en el año 1608 en una lista de compras del Hospital de Sangre de Sevilla. En el resto de países fue utilizada solo como planta ornamental, dadas las creencias que fueron infundidas sobre sus efectos de toxicidad, que fueron relacionados con otro tipo de solanáceas y que se caracterizan pues por su gran cantidad de alcaloides. Esas creencias duraron en algunas zonas hasta el siglo XIX. En el centro y norte de Europa, el cultivo del tomate no alcanzó importancia hasta principios del siglo XX. La llegada a África del tomate se le atribuye a los comerciantes portugueses. Se dice
también que probablemente los colonos europeos y mercantes tuvieron influencia en la llegada del fruto a África. Ya en Asia, posiblemente la primera introducción se produjo en Filipinas por medio del comercio de galeones que sostenía la ciudad de Manila con España y las colonias americanas en el siglo XVI. En Corea, el tomate se introdujo en el siglo XVII, mientras en Japón y la India se conoce el cultivo en el siglo XVIII. En estas zonas, el cultivo no adquiere importancia comercial hasta la llegada del siglo XIX y siglo XX. El cultivo de tomate se extendió por el Nuevo Mundo y se dio por los portugueses y españoles en sus colonias. En los siglos XVII y XVIII se encuentran referencias sobre el cultivo y consumo de la hortaliza en el Caribe y las Antillas y en otros países del centro y sudamericanos. A Estados Unidos se le reconoce en el siglo XVIII, que fue introducido por los colonos europeos de la misma manera que en Europa. En Estados Unidos se cultivó en sus inicios como planta ornamental y fue apreciada hasta finales del siglo XIX y siglo XX como un fruto. Conclusiones. A pesar de las semejanzas lingüísticas y usos culturales entre el tomate y el jitomate en la época prehispánica, su historia después de la conquista ha sido muy distinta, pues ya que existen varios ejemplos registrados del tomate, pero del jitomate no hay ninguna evidencia. Como por ejemplo, Sahagún apuntó 7 tipos de tomate, pero menciona solamente 3 tipos del jitomate. Un ejemplo también es el de Francisco Hernández, que apenas se refiere al jitomate como una planta, pero al tomate se refiere con múltiples ejemplos, tantos comestibles como medicinales. Sin embargo, los indígenas también se apuntan a esta lista y hoy en día también es utilizado más el tomate y el jitomate en sus dietas. En nuestra opinión, pensamos que todos estos datos recopilados nos indican que el tomate gozó más de más aprecio y uso en Mesoamérica que el propio jitomate. Pero también pensamos que el jitomate en realidad no fue el de menos, porque al llegar a Europa los papeles fueron invertidos, ya que el tomate mexicano no logró aceptación en la dieta europea, mientras que el jitomate sí fue aceptado pero fue mejorado por los italianos e incorporado en la dieta básica del Mediterráneo. A fin de cuentas, ambos tomates, tanto el jitomate como el tomate, tuvieron una buena repercusión a lo largo de la historia. Gracias por su atención.